Masejet Gitin Daf Rav Bet Amud Aleph 22a, pero comenzamos las últimas 20 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah, En Kotvim Bimchubar Le Karka. Nos dice la Mishnah, no se puede escribir un get isha, un acta de divorcio de una mujer, sobre algo que está aún conectado a la tierra. ¿Por qué? Como explicamos en la clase anterior, la Torah nos dice Vekatav Venatan, de ahí aprendemos que tienes que escribir y de inmediato la próxima acción, entregar. Y no puede haber una acción entre la escritura y la entrega que sea diferente. Y en este caso, si escribes el get sobre algo que está conectado a la tierra, pues para poder entregar vas a tener que cortar. Entonces, esta acción está interrumpiendo y va a estar inválido el get. Sigue diciendo la Mishnah, que tavo injubar telashova hatamo untanola kasher. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si una persona sí lo escribió el get mientras que estaba conectado a la tierra y luego lo arrancó, lo cortó y luego lo firmó y lo entregó? Kasher. Y le van a preguntar, ¿cómo kasher? Me acabas de decir que no se puede. Rabbi Yehuda posel, Rabbi Yehuda discute y dice que el get está inválido y para que sea kasher tiene que ser únicamente cuando la escritura y la firma fueron hechas después que ya se cortó y ya no está más conectado. Si no, está inválido. Toda esta Mishnah obviamente la vamos a explicar en la Gemara. Sigue diciendo la Mishnah. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, en kotvim lo al aniyar mahuk velo al diftera mi pene sheu yachol lizdayef. Bajajamim machsherin. Rabbi Yehuda ben Betera viene y nos dice que no puedes escribir un get sobre un papel borrado. O sea, sobre un papel que tenía una escritura y fue borrada la escritura, no puedes escribir sobre eso un get. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy fácil falsificarlo. Porque como ya es un papel borrado, escribiste sobre eso, pueden también borrar eso nuevo que estás escribiendo y no se va a notar tanto porque por sí es un papel borrado. Igualmente tampoco se puede escribir sobre un pergamino llamado díftera. ¿Qué es díftera? Díftera es un pergamino normal que no ha pasado todo el proceso de preparación. ¿Y por qué no se puede escribir aquí? Porque es un tipo de papel que se puede falsificar, se puede borrar lo que escribes y colocar otra cosa. Por eso no se puede hacer un get en estos dos tipos de cosas. Sin embargo, Jamim dicen, en get isha, en un acta de divorcio, no hay ningún problema en absoluto escribir, ya sea sobre un yar mahuk, sobre un papel borrado, o ya sea sobre díftera, sobre un pergamino que aún no ha pasado el proceso completo de preparación. Dice la Gemara, que tavo a la mejubar, vehamar treisha en kotvim, amar Rabbi Yehuda Mashmuel, vehu sheshier mekom hatoref, vejen amar Rabbi Elazar, amar Rabbi Yoshaya, vehu sheshier mekom hatoref, vejen amar Rabbi Bar Bajana, amar Rabbi Yohanan, vehu sheshier mekom hatoref. La Gemara se enfoca en la primera parte de la Mishnah y pregunta, no me cuadra lo que nos dice en la Mishnah al principio. En la primera parte de la Mishnah, está escrito en la primera parte de la Mishnah, no se puede escribir, se los traduzco literal y lo repito, no se puede escribir un get isha sobre algo que está conectado aún a la tierra. Sigue diciendo la Mishnah, si lo escribiste conectado a la tierra y lo arrancaste y lo firmaste, kasher, pero me acabas de decir que no se puede, pregunta la Gemara. Dice la Gemara, ya explica Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, e igualmente también explica Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Yoshaya, e igualmente también explica Rabbi Bar Bajana en nombre de Rabbi Yohanan, que todo lo que decimos en la segunda halajá de la Mishnah, ¿sí? Que si lo escribiste sobre algo conectado a la tierra, luego lo arrancaste y lo firmaste, va a ser kasher, es únicamente si escribiste el tofes y no el toref. Y explico, el get está compuesto por dos partes, por toref y por tofes. Tofes es el extra o lo secundario y el toref es lo principal, lo esencial, los nombres de las personas, de la pareja, la fecha, el lugar y demás, ¿sí? Se nos dice la Gemara, en la respuesta, nos dicen todos estos jamim, que todo lo que nos dice la segunda halajá en la Mishnah, ¿sí? La segunda ley en la Mishnah nos dice que si lo escribiste conectado a la tierra, lo arrancaste y lo firmaste, está kasher, es cuando escribiste únicamente el tofes, lo secundario, pero el toref todavía no lo escribiste, y ahí lo arrancaste y ahí escribiste el toref, ¿sí? Ya que el toref, lo principal, fue escrito posterior a la arrancada, no hay ningún problema con eso. Y lo que está escrito en la Mishnah, repito, que lo escribiste, ¿qué significa escribiste? El tofes, lo secundario. Dice la Gemara, y obviamente si esa es la explicación, Rabbi Elazar hi de amar de mesira karte veaji kamar en kotim tofes shemech toref que tavola tofes utrasho que tavola toref untanola kasher. Y según esto tenemos que decir que nuestra Mishnah, el autor de nuestra Mishnah es la opinión de Rabbi Elazar, el Taná Rabbi Elazar que opina de mesira karte, que lo principal son los testigos no firmantes, sino los testigos que presencian la entrega. Sí, según esta opinión, lo principal del get es que
lo principal del get es la escritura, no la firma, porque no necesita firmantes, necesita únicamente testigos sobre la presencia del get. Entonces, según Rabbi Elazar, lo principal es la escritura. Por eso es importantísimo que el toref de la escritura, que es lo principal de la escritura, sea escrito posterior a la arrancada de la tierra. ¿Sí? Y según esto, la explicación de la Mishnah va a ser la siguiente. La primera halajá es así: no se puede escribir el get conectado a la tierra, inclusive el tofes, o sea, inclusive lo secundario. ¿Por qué? Aunque el tofes está permitido porque es secundario, no es lo esencial, pero sospechamos que si te permito escribir conectado a la tierra el tofes, vas a escribir también el toref. Sigue diciendo la Mishnah, la segunda halajá: si escribiste ya el tofes, bediabad, y no escribiste el toref, y lo arrancaste, y después escribiste el toref y firmaste, ahí es kasher. ¿Por qué? Porque en verdad no hay ningún problema con eso. Esa es la primera explicación de esos jajamim. Segunda explicación, Beresh Lakish Amar, Hatamo Shaninu. Rabbi Meir hi de Amar de Hatima Karte, Veaji Kamar en Kotvim Toref, que es de la Shema Yachtom, in Ketavole Toref. De la Shova Hatamo tan lo kasher. Segunda explicación es de Beresh Lakish, y él nos dice que, mira, en la segunda halajá, se las leo, otra vez dice la siguiente: Ketavobim Hubar Utlasho Vahatamo Untanola kasher, lo cual significa, si escribió el get conectado a la tierra, lo arrancó y lo firmó, es kasher. Más que lo único que pasó después de la arrancada, ¿qué fue? La firma nada más. Según la explicación anterior, lo que pasó después de la arrancada, antes de la arrancada es el tofes, pero después de la arrancada, el toref. O sea, se escribió parte de la escritura, que es el toref, y no está escrito así en la Mishnah. En la Mishnah está escrito que lo único que pasó después de la arrancada, ¿qué es? La firma. Por eso viene Resh Lakish y dice: no señor, esa no es la explicación es otra. Que vamos con la opinión de Rabbi Meir, que Rabbi Meir dice que los testigos principales no son los que presencian la entrega, sino los que firman. Y es más, cuando está escrito en la Torah vekatavla, no se refiere a escritura, sino se refiere a vejatamla. Entonces lo importante es que la firma, que no haya nada de interrupción entre la firma y la entrega, ¿sí? Entonces la explicación según esto en nuestra Mishnah va a cuadrar perfectamente. La primera parte nos dice: mira, no escribas inclusive el toref, ni el tofes, ni el toref, ¿sí? Cuando no está conectado. Si está conectado a la tierra, no escribas el toref. ¿Por qué? Aunque en verdad se puede, según Rabbi Meir, pero no escribas el toref porque sospechamos que si escribes el toref conectado a la tierra también vas a firmar. Pero si ya escribiste el toref y lo arrancaste y firmaste después, no hay ningún problema bediabad. ¿Por qué? Porque lo principal es que no interrumpa, no entre la escritura y entrega, sino entre la firma y entrega, porque vamos con la opinión de Rabbi Meir, que los testigos principales y esenciales no son los que presencian la entrega, sino los firmantes. Así nos explica la Gemara, dos explicaciones. Sigue diciendo la Gemara: Ketavo al Jerez shelatzitz nakuf kasher. De shakile veyay bleniale. Al ale shelatzitz nakuf abaya amar kasher. Verraba amar pasul. Abaya amar kasher. De shakile veyay bleniale. Raba amar pasul gezerá shema iktom. Escuchen bien esto. Dice la Gemara: ¿qué pasa a una persona que escribe un get sobre una maceta, se le dice, ¿no? Una maceta que está perforada abajo, ¿sí? Explico un poquito. Cuando está perforada es como que hay una conexión con la tierra, ¿ok? Una persona que escribe un get sobre una maceta de barro, ¿sí? Dice la Gemara: no hay ningún problema, kasher. ¿Por qué? Porque lo escribes, no tienes que hacer ninguna acción después, se lo entregas completito a la mujer. Entonces lo escribiste y se lo das a la mujer. Sin embargo, la maceta completa, correcto. Entonces no hay ninguna acción que interrumpe entre la escritura y la firma con la entrega. Sin embargo, ¿qué pasa si escribiste el get sobre una hoja, ¿sí?, que creció del arbolito que sale de la maceta? De esta misma maceta lo escribiste sobre una hoja, no sobre la maceta. Entonces aquí hay una discusión. Abaya dice que es kasher y Raba dice que no es kasher. Abaya dice que es kasher porque, dice Abaya, te voy a explicar por qué. ¿Cuál es tu problema? Que hay una interrupción en la mitad, dale toda la maceta. Entonces aquí está, lo escribiste sobre una hoja, dale toda la maceta. Raba dice que no se puede, ¿por qué? Porque ya que lo escribiste solo sobre una hoja, sospechamos que la persona, después de escribirla, ¿qué va a pasar? Va a arrancar la hoja y se lo va a entregar. Y hay una acción de arrancar entre la escritura y firma y la entrega. Sigue diciendo la Gemara. Ahorita la Gemara a continuación nos sigue hablando sobre una maceta que está perforada, pero sobre kinyanim, cómo adquirir. Vamos a ver. Atzitz shel echad vezeraim shel acher, machar bal atzitz lebal ezeraim, kevan shemashach kana. Machar bal zeraim lebal atzitz lo kana sheyazik bezeraim. Dice la Mishnah, dice la Gemara lo siguiente: ¿qué pasa si hay dos dueños sobre una maceta que tiene semillas? ¿Sí? Dos dueños.
El dueño de la maceta perforada, ¿sí? Esta misma maceta de barro perforada, pertenece a Reubén, por decir, y las semillas que se plantaron allá adentro pertenecen a Shimón. Y ahorita quiere venir el dueño de la maceta y venderle la maceta al dueño de las semillas. Entonces la halajá es que la maceta es algo metaltelín. ¿Qué es metaltelín? Es un mueble, no es un inmueble, ¿sí? Y la halajá es que metaltelim niknim bemeshija, uno de los kinyanim para metaltelim es a través de jalarlo. Entonces no hay ningún problema. Que venga el dueño de las semillas, jale un poquito la maceta, y como la maceta es metaltelim, no hay ningún problema, lo adquirió de esa manera. Sin embargo, si el dueño de las semillas quiere venderle las semillas a el dueño de las macetas, si las semillas, ya que es una maceta perforada, ¿sí? Y las semillas están dentro de la tierra, la maceta, y está perforada, lo vemos como si fuese que está conectado a la tierra, vemos como si fuese que la tierra de la maceta está conectada a la tierra del piso. Es como si fuera no es como si fuese, vemos que las semillas son como un inmueble. Y por lo tanto, para poder hacer kinyan en el inmueble, se puede hacer 3 maneras: o con dinero, o con shtar, con un documento, o con hazaká. Y aquí estamos hablando de un caso que no había dinero, se los regaló, se los quiere adquirir sin dinero, o para que se lo des después del dinero. Tampoco hay shtar. Entonces, ¿cómo tiene que hacer hazaká? ¿Qué es hazaká? Mantenerlo bajo su posición, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué tiene que hacer? Ya que si quiere venderle el dueño de las semillas al dueño de las macetas, el dueño de las semillas quiere vender las semillas al dueño de la maceta, tiene que el dueño de la maceta venir a hacer hazaká sobre las semillas, ¿sí? Es un tipo de kinyan que demuestra que él es el dueño. Próximo caso: Atzitz uzraim shel echad umecharam leacher echezik bezraim kana atzitz vezohi sheshaninu nechasim she'en lahem achrayut niknim im nechasim sheyesh lahem achrayut bekesef beshtar ubechazaka. Próximo caso es el siguiente: ¿qué pasa si el dueño de las semillas y de la maceta, ambas cosas es una persona, Reubén, y quiere venderle ambas cosas? ¿A quién? A Shimón, ¿sí? En este caso hay un dueño y quiere vendérselo todo a Shimón. Dice la Gemara, si Shimón viene, tiene que hacer un kinyan, si hace hazaká sobre las semillas, suficiente, automáticamente adquiere las semillas y también la maceta. Como está escrito en la Mishnah Masejet Kitushin, que una persona que tiene muebles e inmuebles, ¿sí? Si hace kinyan para el inmueble, como a través de kesef, dinero, shtar o hazaká, automáticamente adquiere también el mueble dentro de esa misma adquisición. Pero ejezik ba'atzitz, af eatzitz, lokana, achezik bezraim. Sin embargo, si hizo el kinyan de hazaká sobre la maceta, no sobre las semillas, en este caso, inclusive la maceta no le sirve ni para las semillas, ¿sí? Y tampoco le sirve ¿para qué? Para la misma maceta, porque la maceta es metaltelín, y para metaltelín no sirve el kinyan de hazaká, tienes que hacer meshijá. Entonces, si hiciste hazaká sobre la maceta, no sobre las semillas, ahí no sirve el kinyan para nada, ni para la maceta, porque es metaltelín, y para las semillas tampoco. ¿Por qué? Porque no hiciste sobre las semillas de la hazaká, sino lo hiciste sobre la maceta. Entonces, en este caso no sirve la adquisición. Seguimos. Ya que mencionamos una maceta que está perforada, la Gemara va a traer otro tema relacionado con un caso así. Escuchen bien este caso. Nikvo ba'aretz, venofo bechutz la'aretz. Abai amar batar nikvo azlinan, Rabba amar batar nofo azlinan. La Gemara a continuación viene y nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si tengo una maceta perforada que está en la frontera entre Eretz Israel y la diáspora? ¿Sí? Y la perforación, el huequito, está del lado de Israel. Pero nace un árbol de la maceta y las ramas de ese árbol se encuentran ¿hacia dónde? Hacia la diáspora. ¿Entendieron el caso o no? Frontera, la maceta está en la parte de adentro, el huequito está tocando la tierra, está encima de la tierra de Israel, y las ramas que salen apuntan ¿hacia dónde? Están por encima de el extranjero, de Hutz La'aretz. La pregunta es, le damos din, ¿qué halajá aplica sobre este árbol? ¿Como Israel o como Hutz La'aretz? Si es Israel, hay obligación de que Trumot, Masrot, Shevit y demás, ¿sí? Diezmo y todo eso. Si es Hutz La'aretz, si es diáspora, entonces está exento de todas estas cosas. Entonces necesito saber qué halajá le damos a las frutas que están en esta maceta. Dice la Gemara, eso es un machloket. Abaye viene y dice que vamos según la perforación. ¿Por qué? Porque la alimentación, la nutrición principal de esta rama, de este árbol, ¿viene de dónde? De abajo. Y ya que el hueco está, la perforación está encima de Israel, vemos que la nutrición y la alimentación, ¿sí? La savia que sale ahí viene de dónde principalmente? De Israel. Por lo tanto, Gea Masrot.
Raba viene y dice, no señor, vamos según las ramas. Y ya que las ramas están por fuera, en Jutz Laaretz tiene alajá de Jutz Laaretz y está exento de mazot. ¿Por qué? Porque él opina que aunque hay una nutrición de la tierra, pero la nutrición principal es de las ramas del aire donde se encuentran las ramas. Y ya que las ramas están en Jutz Laaretz, la nutrición principal del árbol es ¿de dónde? De Jutz Laaretz. Por lo tanto está exento de trumot y mazot, así opina Raba. Y bien la Gemara explica lo siguiente. Vede ashrush kule alma lo pligi. Ki pligi vede lo ashrush. Bien la Gemara me dice lo siguiente. Toda la discusión que hay aquí entre Abaye y Raba, ¿sí?, es únicamente si tenemos, escuchen bien, una maceta perforada, pero que no tiene raíces que toca la tierra de Israel. No salen raíces de ese huequito, que están penetradas y dentro de la tierra de Israel. Si hubiese habido raíces que salen, en ese caso todos están de acuerdo y no hay discusión, que lo que manda es que las raíces, el hueco, la perforación y no las ramas. Y por lo tanto, en este caso va a estar Hayab de Masrot. La discusión es únicamente cuando ¿qué? Cuando no hay raíces saliendo. Cuando no hay raíces en la tierra de Israel, nada más tenemos perforación y aire, y por otro lado tenemos las ramas. Uno opina que vamos según la perforación, así opina Abaye, y Raba opina que vamos según las ramas. Así nos explica la Gemara. Y pregunta la Gemara, no me cuadra. Tú me dices que cuando hay raíces que salen, no hay discusión y todos opinan que seguro es como en Israel, no me cuadro. Vedashosh lo pligi. Veatnan, está escrito en la Mishnah de Masejet Baba Metzia, página 118b, Shete ganot, zo al gavzo, veyerek bentaim, Rabbi Meir Omer, shel Elión, Rabbi Yehuda Omer, shel Tachtón. Escuchen este caso. ¿Qué pasa si tengo dos terrenos? Escuchen bien esto, miren acá. Dos terrenos, uno aquí abajo y otro está al lado pero arriba, tiene un nivel alto. ¿Sí? ¿Está claro o no? Aquí hay una pared y aquí hay un nivel alto. El alto pertenece, por decir, a Reubén. ¿Y el bajo pertenece a quién? A Shimón. Entonces tengo un terreno aquí abajo, otro que sube para acá y un terreno acá. Reubén este de aquí y Shimón acá. Aquí hay una pared que los divide, una pared, la misma tierra. Y sale una rama, sale un árbol de aquí, de esta altura, de la mitad. ¿Están entendiendo el caso o no? Sale que las raíces aparentemente están ¿dónde? En la tierra de Shimón, de Reubén, perdón. Ya estaban pendientes. En la tierra de Reubén. Y las ramas están sobre la tierra de Shimón. ¿A quién le pertenece este árbol? Así, eso es lo que analiza la Mishnah en Masechet Bava Metzia 118. Así analiza la Mishnah. Dice la Mishnah Mahloket. Rabbi Meir opina que le pertenece al de arriba. ¿Quién es el de arriba? Reubén, está en la tierra de él. Rabbi Yehuda viene y dice, no, le pertenece al de abajo, está en el aire de él. Dice la Gemara, aparentemente, ¿en qué discuten ellos? Discuten de dónde es la alimentación principal de un árbol que crece. ¿Sí? Según Rabbi Meir es de la raíz. Y aquí hay raíces, obviamente. Aquí hay raíces, ¿sí? No está volando. Entonces Rabbi Meir dice que hay raíz, que es de la raíz. Y Rabbi Yehuda dice que inclusive que hay raíz, vamos según las ramas. Tú que me acabas de decir antes, no, que cuando hay raíz no hay ninguna opinión que dice que vamos según las ramas. Dice la Gemara, aquí vemos aparentemente que aunque hay raíz, hay una opinión Rabbi Yehuda que dice que vamos según las ramas. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, no, ahí es muy diferente. Hatam que de Katán y Ta'amá. Amar Rabbi Meir, Mai Mirtze Elión Lito le Tafaro. En Canierek. Amar Rabbi Yehuda, Mai Mirtze Tachtón le Malot et Ginato Afar. En Canierek. Dice la Gemara, no. En verdad no hay duda, otra vez volvemos a lo de antes, que si hay raíz, la nutrición principal, alimentación principal del árbol es ¿de dónde? De la tierra. ¿Sí? Y como dijimos antes, y todo cuadra. ¿Qué vamos a hacer con la Mishnah acá? Ellos discuten un tema monetario. Otras lógicas. ¿Cuáles son las lógicas de allá que hay? Por un tema de pertenencia de quién es. Y te voy a explicar cuál es el lado de cada uno. Cuál es la opinión, el argumento de cada uno. Rabbi Meir opina, me pertenece a mí, Rabbi Meir opina, le pertenece al de arriba. ¿Por qué? Porque el de arriba puede venir y decir, mira, yo puedo quitar toda mi tierra, su tierra está elevada, ¿verdad? Y dice, ¿sabes qué? Voy a quitar toda mi tierra. Si quito toda mi tierra, ¿qué va a pasar con el árbol? No hay árbol. O sea, el árbol está por mí. Entonces es mío, independientemente de dónde se nutre, de dónde se alimenta, no importa. Es un tema de argumentos monetarios. Y Rabbi Yehuda opina, no, que pertenece al de abajo, ¿por qué? Porque el de abajo también puede decir, mira, y si yo quiero, yo puedo también subir el nivel de mi terreno, llenarlo de tierra. Y si lo lleno de tierra, ¿qué va a pasar? No va a poder haber un árbol que sale en la mitad. Entonces es mío. O sea, los argumentos de ellos son argumentos monetarios, que son los que acabamos de mencionar, pero ambos están de acuerdo de que la nutrición principal, cuando hay raíces, va ¿de dónde? De la raíz y no de las ramas.
Y por lo tanto, también Rabbi Yehuda va a estar de acuerdo que para temas de Masrot, en el caso nuestro, si hay raíces, vamos a ir según la raíz. Y si está en Israel, aunque las ramas estén en la Jutz Laaretz, va a tener obligación del diezmo. Entonces, de aquí no hay pregunta. La Gemara sigue preguntando: Veakati vedashush lo pligi veatania ilan mikzato baaretz umikzato bechutz laaretz vejulin tevel vejulin meorabim ze baze. Dibre Rebi Rabban Shimon ben Gamliel Omer Hagadel bechiyuv hayav vehagadel biftur patur. Mailav mikzat nofo baaretz umikzat nofo bechutz laaretz. Viene la Gemara y pregunta de otra discusión. La Gemara pregunta lo siguiente: tú me acabas de decir que cuando hay raíz, en eso no hay discusión, que siempre vamos para temas de Hiyuv Masrot de la raíz. Siempre vamos para Hiyuv Masrot de la raíz, por la raíz. Dice la Gemara, no me cuadra, porque hay una varita que nos dice lo siguiente: ¿qué pasa? Un árbol que crece en la frontera entre Eretz Israel y Jutz Laaretz, de tal manera que parte del árbol está en la tierra de Israel y parte del árbol está en la diáspora, en el extranjero. ¿Cuál es la halajá de este árbol? Dice la Baraita Mahloket. Rebi opina que en cada fruta y fruta que sale del árbol es tevel y julín. ¿Qué es tevel? Unas frutas que hay obligación de sacar máser y no se ha sacado máser. Y julín es que no hace falta sacar máser, que está todo perfecto. Entonces viene Rebi y dice: cada fruta y fruta está mezclado de tevel y julín, porque ya que está en la mitad entre Jutz Laaretz y Israel, pues cada fruta tiene mitad de obligación de Israel que no se la ha sacado máser, tevel, y no se puede comer, y la otra mitad de julín. Sin embargo, viene Rabbi Shimon ben Gamliel y dice: no, señor. La fruta que está creciendo del lado de Israel es tevel y hay que sacarle máser. Y la fruta que crece del lado de Jutz Laaretz es ¿qué? Es julín. Y por lo tanto no hay que sacarle máser. La Gemara entiende ahorita de que este caso es, ¿cuál es el caso? Cuando hay un árbol en la frontera entre Israel y Jutz Laaretz. Pero ¿cuál es el caso? No importa, entiende la baraita ahorita, ¿dónde está la raíz? Lo que se refiere que está entre es que las ramas, parte de las ramas están en Israel y parte de las ramas en Jutz Laaretz. Dice la Gemara, vemos que ambas opiniones, ¿sí? Rebi opina que hay una mezcla, que en cada fruta y fruta decimos que hay mezcla, ¿sí? Y en cada fruta y fruta es julín y tevel. Y Rabbi Shimon ben Gamliel dice, no, las que están en Jutz Laaretz es que están en Israel. Pero vemos que ambos opinan que no vamos según la raíz, sino vamos según las ramas. La pregunta es si vamos según las ramas y decimos que en cada fruta y fruta hay los dos mezclados, o decimos de que, dependiendo de dónde se encuentra la fruta, pero todos según las ramas. Si tú me acabas de decir antes que cuando hay raíces en Israel no nos importa de las ramas, no me cuadra. Dice la hermano, no, ese no es el caso de la baraita. Lo, mikzat shorashim baaretz, u mikzat shorashim bechutz laaretz. Umay tamad Rabbi Shimon ben Gamliel, de mafsik tzunma. Maitama de Rebi, de Hadre Arbe, Maika Miflegi, Marsavar Avira Mebalbel, un Marsavar, Hain Lejude Kai, Vehain Lejude Kai. Dice la Gemara, no señor. La explicación de la baraita con la cual discuten Rebi y Rabbi Shimon ben Gamliel no es cuando no nos importa la raíz en donde se encuentra y vamos según las ramas. El caso es cuando el árbol se encuentra en la frontera y parte de la raíz se encuentra en Israel y parte de la raíz de la otra mitad se encuentra en Jutz Laaretz. O sea que sí vamos según las raíces, ¿sí? Y la discusión es cuando parte de las raíces está en Israel y parte en Jutz Laaretz, que ahí viene la opinión de ahí es cuando discute Rebi y Rabbi Shimon ben Gamliel y opinan que y ahí discuten, ¿sí? Ahí discuten. Uno dice que decimos que cada fruta y fruta está mezclado y el otro dice que depende las frutas que están del lado de raíz de Israel es como Israel Tevel y hay que sacarle más de los que están en Jutz Laaretz. Pero ambos están de acuerdo que si todas las raíces hubiesen estado en Israel, no mitad y mitad, sino todo en Israel, aunque las ramas estén fuera, vamos a ir según las raíces. Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente: si es así la explicación, me cuadra perfectamente la explicación de Rebi. Si yo tengo, presten atención bien, si yo tengo las raíces mitad en Israel, mitad en Jutz Laaretz, pues las raíces juntas, la savia sube, ¿sí? El alimento, la nutrición de las frutas suben, y si parte sube por Jutz Laaretz y parte por Eretz Israel, debería ser que cada fruta y fruta, mitad es tevel y mitad es julín, como Rebi. Se pregunta la Gemara, ¿cuál es la razón de Rabbi Shimon ben Gamliel? Ahorita, otra vez, me dijiste que ese es el caso, perfecto. Pero ¿cuál es la lógica y la razón de Rabbi Shimon ben Gamliel de que opina de que no, las que están del lado de Israel son Israel, las que están de Jutz Laaretz? Pero si tú me dices que vamos según las raíces, y las raíces mitad están en Israel y mitad en Jutz Laaretz, pues debería ser que la savia está mezclada y llega a la fruta mezclada. Entonces debería ser que cada fruta y fruta es un problema. Cada fruta y fruta es mitad Israel y mitad Jutz Laaretz, mitad tevel y mitad julín. Dice la hermana, no estamos hablando en un caso que mitad de las raíces está en Israel, mitad en Jutz Laaretz, como dijimos, pero donde salen las raíces de la tierra hay una piedra que divide justo en la frontera, a lo largo de la frontera.
de tal manera que el tronco mismo, en la parte de abajo, está dividido. Y por lo tanto, en este caso, viene Rabban Shimon ben Gamliel opina que ya que está dividido abajo el tronco con una piedra a lo largo, decimos que la savia que sale por el lado de Jutz Laaretz se va para el lado de Jutz Laaretz nada más. Y el lado que está por Israel se va para nada más para Israel. ¿Y qué opina Revi? Revi opina que aunque abajo está dividido, pero cuando ya sube arriba y el tronco está mezclado, se vuelve a mezclar la savia, la alimentación y la nutrición del árbol y por lo tanto se mezclan en las mismas frutas. ¿Y en qué discuten? Básicamente discuten en eso. Si cuando está dividido el árbol abajo, ¿sí?, se mantiene la savia dividida hasta arriba las frutas, y por lo tanto solo el lado de Israel va a ser como Israel y solo el lado de Jutz Laaretz va a ser como Jutz Laaretz. O decimos que cuando está dividido abajo, abajo se divide la savia, pero una vez se vuelve a juntar, se vuelve a mezclar toda la savia, por eso cada fruta y fruta, según Revi, va a quedar mezclada con Julín y Tebel. Muy bien, entonces nos quedó todo perfecto. Seguimos. Rabbi Yehuda ben Betera Omer Bejule. Mencionamos al final de la Mishnah, la segunda parte de la Mishnah, no la segunda halajá, la segunda parte de la Mishnah, la última parte, mencionamos que Rabbi Yehuda ben Betera viene y nos dice que no se puede escribir un get sobre un papel que ya fue borrado y tampoco sobre un diftera, un pergamino que no fue procesado completamente. ¿Por qué? Porque sospechamos que sean falsificados, porque ahí puedes borrar y no se pueden dar cuenta. Y la Gemara analiza sobre el último caso, un pergamino que no fue terminado, que no fue procesado completamente. Amar Rabbi Jia Barasi Mishme Deula, Shelosha Orothen. Hay tres tipos de pergamino, dice Rabbi Jia Barasi en nombre de Deula, tres tipos de pergamino que no fueron terminados. Y son diferentes en los nombres y en los tamaños para Shabbat. Y vamos a explicar ahorita. ¿Cómo se llaman estos tres? Matzah, Heifa y Diftera. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno y uno de ellos? Antes de explicar la diferencia, voy a explicar cuál es el proceso de terminar un pergamino. Normalmente, para el proceso de terminar un pergamino tiene que haber tres procesos esenciales, ¿sí? Los principales, que son, primero se sala, con sal, después harina y después meafatzim, agua que se remojó en ella un tipo de agalla vegetal que se asemeja a la nuez y se le coloca encima del pergamino y queda el pergamino ya procesado completamente. Entonces hay tres tipos de pergaminos no procesados. Matzah, que mashmao, de lo malniahu, de lo kamiahu, de lo afitz. Le mail geta leotzat shabbat, de kama shiuro, que de katani rashmuel bar Yehuda, que de la tzur mishkal ketana, de kama amarabaye, que riba de pumpedita. Dice la Gemara, el primero es matzah. ¿Y matzah es cómo es la matzah? ¿Qué es matzah? No tiene sal, no tiene harina y no tiene meafatzim, o sea, pergamino crudo sin ninguno de los procesos, ¿sí? Y así se llama matzah cuando no tiene no es que no está terminado, no está ni procesado. ¿Y para qué es importante saber el matzah? Porque para la hot de Shabbat cambia, y sabemos que para Shabbat no se puede cargar. ¿Y cuánto es la cantidad mínima que hay corbán si una persona carga? Es una cantidad mínima necesaria que normalmente se usa. O sea, ¿cuánto es la cantidad de esta matzah? Dice Rashmuel bar Yehuda, lo que se necesita para cubrir un tipo de pesa de plomo, que se usaba, que es una pesa chiquita, que es más o menos, es una pesa muy chiquita, dice Valle, que es la cantidad de un cuarto de una pesa, o sea, una cantidad muy chiquita. Normalmente se cubría con este tipo de pergamino, con este tipo de cuero. O sea, por eso, cuando se carga de Reshut Yahid de Reshut Rabim, o lo contrario, una cantidad así, ya es cargar de la Torah y todo, y tienes que traer corbán. Otro tipo de pergamino es Heifa. Heifa ya es de Maliach, velo Kamiach, velo Afitz. Le Mail Geta Leotzat Shabbat, Vekama Shiuro, que de Tnan, or que de la Azot Kamea. El próximo es Heifa, que es cuando ya sí pasó el proceso de sal, pero aún no pasó el proceso ni de harina ni de meafatzim, del agua remojada, que de las agallas vegetales remojadas en agua, similares a las nueces, ¿sí? Tampoco pasó ese proceso, solo sal. ¿Y a qué aplican al Hot Shabbat? En el Hot Shabbat va a haber una cantidad diferente. ¿Cuánto es esa cantidad? Como está escrito en la Mishnah Masejet Shabbat 78b, que cuando es un cuero que pasó nada más el primer proceso de sal, o sea, el Heifa, básicamente, para cargar y transgredir la prohibición que sea doraitá y tengas la consecuencia de Corbán, tiene que ser una cantidad de lo que necesitas para un amuleto, para cubrir un amuleto. Y por último, diftera, que es el caso de nuestra Mishnah, de maliach bekamiach velo afitz. Le mail getalot shabbat bekama shuro que dichtó la betaget. Diftera es cuando sí pasó el primer proceso y segundo, o sea, sí fue salado y también con harina, sí, pero no pasó por meafatzim, que es el caso de nuestra Mishnah, que en este caso no se va a poder cargar en Shabbat, pero ¿qué cantidad? La cantidad que se necesita para escribir en él un get. Que vamos con la opinión de Rabbi Yehuda, dice que no se puede escribir sobre diftera, pero obviamente vamos con la opinión de Jamim que sí se puede escribir sobre diftera. Entonces la cantidad necesaria mínima de diftera es para un get que Jamim permite. Seguimos. Baja Jamim Machshirim Man Jamim Amar Rabbi Elazar hi de Amar Ede Mesirá Karte. Mencionamos que
Jajamim permiten en el difterá e inclusive también en un pergamino que ya fue borrado, en un papel ya borrado y en un difterá, permite usarlo para un get isha, para un acta de divorcio de una mujer. Y la pregunta es ¿por qué? Aparentemente, si se puede falsificar. Dice la Gemara, ¿quién es Jajamim? Jajamim, dice Rabbi Elazar el Emorá, puede decir Rabbi Elazar ben Pedat, dice que nuestra Mishnah es Rabbi Elazar el Taná, Rabbi Elazar ben Shamoa, que dice que lo principal, los testigos principales en un get son no los que firman, sino los que presencian la entrega. Y por lo tanto, ya que lo principal son los testigos que presencian la entrega, o los esenciales, o inclusive los únicos, por lo tanto, aunque se pueda falsificar, no hay ningún problema, porque los testigos que presencian la entrega, antes de la entrega, leen el get, y no hay ningún problema que sospechemos que posteriormente venga la mujer y lo falsifique, porque cualquier cosa que ella quiera hacer después, tenemos que llamar a los testigos. Ya que no hay firmantes, tenemos que llamar a los presenciales y decirle, mira, ¿es verdad que está escrito esto en el get? Ellos van a decir, no estaba escrito, yo lo leí, o sí estaba escrito. Entonces no tenemos la sospecha que lo falsifique, porque si lo falsifica, no vamos a dar cuenta. Sin embargo, veamar Rabbi Elazar, lo exir Rabbi Elazar el alealtar, avalmikan ve'asara yamim lo, haishinan din mahave beten aves yafte. Viene Rabbi Elazar el Emorá y dice, todo lo que permite Rabbi Elazar el Emorá, por decir de Mesirá Carte, que se pueda escribir sobre un papel borrado o sobre un difterá, que se puede falsificar, todo lo que permite, y no sospechamos que se falsifique. ¿Por qué? Porque siempre le podemos preguntar a los testigos que presenciaron la entrega, es únicamente cuando de inmediato, ¿sí?, se le hizo la pregunta, o sea, el día siguiente. Pero si ya pasaron 10 días, puede ser que los testigos que presenciaron la entrega ya se le olvida. Entonces ahí sí vamos a sospechar y vamos a decir de que el get no va a ser más kasher, porque puede ser que ya lo falsificó y ellos no se recuerdan de la condición. Sin embargo, Rabbi Yohanan discute en este punto, Rabbi Yohanan Amar, afilu mikad asara yamim de imita de have betenai mitkar de gire. Rabbi Yohanan dice no hay ningún problema. Si hay condiciones en el get, los que leyeron el get, los testigos que presenciaron la entrega y leyeron el get, se van a recordar y por lo tanto también si pasa mucho tiempo, se van a seguir recordando y por lo tanto, según Rabbi Elazar el Taná, que de Mesirá Carte, que no hay testigos firmantes, sino testigos que presencian la entrega y siempre hay que preguntarles a ellos, pueden escribirlo sobre un papel que se puede falsificar y cualquier cosa que quieran hacer en un futuro hay que llamar a esos testigos y ellos se van a recordar aunque pasó 10 días, 15 días, 20 días, un mes, no hay ningún problema. Veamar Rabbi Elazar, lo exir Rabbi Elazar el abegitín, aval bishar shtarot lo, dichtiv un tatem sigue diciendo Rabbi Elazar el Emorá que también Rabbi Elazar el Taná, que dice de Mesirá Carte y por lo tanto permite, Jajamim en nuestra Mishnah, que permiten que se escriba sobre un papel borrado o un difterá que se puede falsificar y se puede, ¿por qué? Como explicamos, porque siempre para cualquier cambio necesitamos preguntarle a quién, como explicamos a quién, a los que presencian a los testigos que presencian la entrega, porque no hay firmantes según Rabbi Elazar y por eso no sospechamos, eso es únicamente en un get. ¿Por qué? Porque el get es para divorciarse y no necesitas una prueba después, a futuro, para algo del get, ¿sí? Y cuando uno se divorcia, todo el mundo se entera que se divorció, hay call, hay una voz que sale, y por lo tanto no hay ningún problema, todo el mundo se recuerda y no hay ningún problema, se puede basar en los testigos. Pero en el resto de los documentos no se puede, porque el resto de los documentos es para cobrar o para tener una prueba en la mano. Y por lo tanto, necesitas tener una prueba eterna. Y como está escrito en Irmiyá, que los documentos monetarios uno tiene que guardarlos siempre en un utensilio de barro para que siempre esté por toda la vida como prueba. Por lo tanto, si es importante que esté como toda la vida como prueba el documento, significa que te tienes que tener una prueba en el documento mismo, no los testigos. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, también Rabbi Elazar que dice, de Mesirá Carte, que lo importante es los testigos que presencian, pero ya el versículo nos dice que es importante que esté escrito en algo, que lo tengamos como prueba eterna. Por eso en el resto de los documentos también Rabbi Elazar, también Jajamim de nuestra Mishnah van a decir de que es importantísimo que se escriba el documento sobre algo que no se puede falsificar, sobre díftera y sobre un papel borrado va a ser inválido y únicamente permitido en get isha. Así nos dice Rabbi Elazar el Emorá. Sin embargo, Rabbi Yohanan discute, Rabbi Yohanan Amar, afilu beshtarot, veaketi lemani andurai merambim, hata metzato vaca mashmalan. Dice Rabbi Yohanan, no señor. Jajamim en nuestra Mishnah, Rabbi Elazar el Taná opinan que está permitido escribir sobre un papel borrado, sobre díftera, no nada más en get isha, también en el resto de documentos. Pero en el versículo está escrito un tatem bejlijeres lemani anduya mim rabim, que tiene que durar toda la vida como una prueba, o sea que no se puede falsificar, no tienes que basarte en los testigos, sino tienes que tenerlo como prueba para toda la vida, y aquí lo puedes falsificar. El versículo está diciendo una recomendación, no es una obligación. No es que si no lo tienes está inválido el documento. Una recomendación, te recomiendo que documentos monetarios siempre hazlo sobre algo que no se puede falsificar. ¿Por qué? Para que lo puedas tener como una prueba. Pero no que si no es inválido. Es solo una recomendación según Rabbi Yohanan. O sea que hay una discusión
¿Cuál es la opinión de Jajamim de Rabbi Elazar el Taná en nuestra Mishnah? ¿Sí? Si cuando te permiten escribir sobre diftera y sobre un papel borrado te permiten únicamente en Getisha, así opina Rabbi Elazar en Lemorá, y Rabbi Yohanan opina que inclusive el resto de los documentos. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.